Bienvenidos al curso de Semiótica, unidad número 3 del programa de Ciencia de la Información, la Documentación, Archivística y Bibliotecología. Semiótica textual. Para empezar, recordemos la frase de Octavio Paz: la palabra de la sociedad no es un discurso único y homogéneo, sino múltiple y heterogéneo. En esta unidad, la unidad número 3 de Semiótica textual, empezamos contándoles que al hablar de texto debe partirse de una linealidad donde participan todos los elementos de la comunicación. En cualquier tipo de texto, el código es decodificado, es decir, es leído por el destinatario, quien no recibe el mensaje por partes aisladas, sino en conjuntos plenamente construidos en su estructura superficial y su estructura profunda. Hay que considerar entonces dos aspectos básicos. En primer lugar, los mensajes siempre están ligados a prácticas textuales. De otra parte, los receptores o audiencia los reciben según sus gustos, preferencias o necesidades. De ello dependerá la lectura que se haga de dicho texto. El análisis semiótico textual va más allá de la relación entre el emisor y el receptor. Él se sitúa en la perspectiva de una transferencia permanente de sentidos. Es en esa relación comunicativa. Además, se supera la concepción de un simple emisor y receptor para llegar a un saber hacer y saber reconocer, que afecta a la significatividad de los textos. Con esta unidad, tenemos como objetivo establecer las bases teórico-prácticas de la semiótica textual. La metodología. En esta etapa de nuestro curso necesitaremos hacer una lectura muy cuidadosa de esta guía temática y reconocer y aplicar modelos de análisis textuales que faciliten la comprensión de las situaciones de comunicación. Se tendrán diversas actividades, entre ellas lecturas previas, la lectura de la guía número 3 y lecturas complementarias. Los contenidos de esta unidad: texto y contexto y métodos de análisis. Empecemos a hablar de texto y contexto. Inicialmente hay que considerar el concepto de texto como un conjunto de enunciados lingüísticos, que puede ser hablados o escritos, sometidos a un análisis de sus códigos. Pero es necesario para efectos de nuestro estudio tener en cuenta otros sistemas de signos, como los audiovisuales. Por ejemplo, un material verbal hasta una película muda sin intertítulos, los gestos del emisor y del receptor, situación en la que recibimos el mensaje. La lengua, tanto en su manifestación oral como escrita, debe concebirse solo como un sistema más dentro de un conjunto de sistemas de signos que se combina para producir significados y sentidos. En conclusión, lo que entendemos por contexto entonces son las circunstancias externas que forman parte de todo proceso de comunicación. Para entender más estos dos términos, texto y contexto, los invitamos a escuchar una lectura de www.ensayistas.org. Texto y contexto. Contexto es todo aquello que nos permite establecer una interpretación. Esta frase tan breve define bien lo que queremos expresar con el término contexto, pero nos dice muy poco de cómo funciona en el proceso de la interpretación. Unos breves ejemplos nos permitirán comprender la complejidad de los procesos de contextualización. En un nivel simple de comunicación podemos decir que las letras solas no tienen significado, A, N, B o C, y que empiezan a significar algo al colocarlos en el contexto de una palabra, por ejemplo, banco. Ahora bien, la palabra banco tiene muchos significados y para poderla interpretar necesitamos colocarla también en un contexto. Nos sentamos en el banco del parque. Otro nivel es cuando nos referimos a un contexto cultural. Por ejemplo, la frase "hoy hace 20 grados de temperatura" tiene un significado distinto en España que en Estados Unidos. A continuación, anotamos varios ejemplos gráficos que nos van a ayudar a comprender lo que queremos decir con el concepto de contexto. Texto son los signos que vamos a interpretar. Contexto es todo aquello que nos permite la interpretación. Por ejemplo, la frase "te espero en el banco" tiene una multiplicidad de posibles significados. Para interpretarla necesitamos colocarla en un contexto. Veamos dos contextos comunes de nuestra vida cotidiana sobre el término banco. En el proceso de interpretación de la frase "te espero en el banco", usamos una serie de códigos visuales y culturales que en ambos ejemplos nos inclinan hacia una interpretación diferente de la palabra banco. En el primer caso,
un lugar para sentarse en el parque, y una institución financiera en el segundo caso. Todo intento de comunicación implica, en primer lugar, un proceso de codificación por parte del autor y luego modos de codificación y decodificación por parte del lector. Los códigos mismos no siempre se encuentran explícitos en el texto. Por otra parte, lo que vemos quizás puede ser producto de nuestras emociones o simplemente un caso de perspectiva o producto de un proceso cultural. A veces un simple proceso de análisis de las partes puede descubrir elementos que antes quizás no veíamos, pero en otras ocasiones el proceso de codificación depende de una perspectiva que solo se adquiere a través de la experiencia vivida en propia carne. Por supuesto, ello no significa que la comunicación o el diálogo no sea posible, solo que debemos ser conscientes de la dificultad de formular y comprender dichas posiciones. Ahora vamos a hablar de los métodos de análisis. Pues la lingüística presenta varias propuestas para hacer el ejercicio de análisis textual visto desde diferentes perspectivas. Algunas de las más representativas hacen parte de los postulados de Bakhtin, Julia Kristeva y Roland Barthes. El signo de Mikhail Bakhtin es un fenómeno complejo que refleja y refracta la urdimbre social. Depende del contexto para significar una o muchas cosas. Es escurridizo y poco confiable. Es semánticamente móvil, inacabado, abierto, dinámico, capaz de generar nuevas informaciones a diferentes receptores. El concepto de intertextualidad de Julia Kristeva dice que es el conjunto de relaciones que acercan un texto determinado a otros textos de variada procedencia, o en sus propias palabras, todo texto es la absorción o transformación de otro texto. El método de análisis de Roland Barthes, para efectos de nuestro trabajo en esta unidad temática, centraremos la atención en las propuestas que este autor hace. En primer lugar, tener en cuenta la connotación. La connotación es la base teórica sobre la que se funda el método de análisis textual. El instrumento modesto, dice Roland Barthes, que se puede utilizar para abordar la pluralidad del texto, si el texto está bien construido, es la connotación. Hay que tener cuidado es de no confundir la connotación con la pura asociación de ideas ligadas a las vivencias de cada persona. La relación de la connotación tiene un campo muy amplio y puede llamarse de modos diversos. Puede provenir de un índice, de la descripción física de un personaje que connota su nerviosismo, o puede ser de relaciones entre dos lugares distantes, o entre una acción que empiece aquí y se continúe después. Pero no puede ser el caso de la libre asociación de ideas, ya que a esta se refiere a sistemas muy personales, mientras que la connotación es una correlación inmanente al texto y a los textos. Toda connotación debe ser el arranque de un código que no será jamás reconstituido, la articulación de una voz que está tejida en el texto. En conclusión, se toman las connotaciones como los sentidos que se hallan en el texto y que expresan una correlación. Los códigos en el análisis textual son unos campos asociativos, pero no puramente subjetivos, una organización supratextual de notaciones que imponen cierta idea de estructura. En un enunciado hay muchas voces, muchos códigos sin jerarquización. Tomamos pues el texto como un tejido, siguiendo su sentido etimológico del verbo latino teus, testum, tejer. Es un tejido de voces diferentes, de códigos múltiples entrelazados e inacabados. De esta sección etimológica de la palabra texto resulta el nombre de análisis textual.